Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver los elementos de las referencias según las normas APA séptima edición. Bueno, para empezar, debemos definir qué información se necesita para referenciar una fuente. Cualquiera que sea el tipo de fuente, las referencias deben incluir el quién, cuándo, qué y dónde. El quién lo definimos con los autores de la fuente o el autor o autora. ¿Cuándo es la fecha en que fue publicado, en que fue dada a conocer esta fuente? ¿Qué es el título de la fuente o a qué hace referencia la fuente, el qué es lo que estoy referenciando? Y dónde es la información en donde yo puedo encontrar específicamente esa fuente. Entonces aquí tenemos algunos de los tipos de fuentes más comunes hoy en día, como es el libro impreso, el libro electrónico, el capítulo del libro con editor, la revista. En este caso tengo revista, es el mismo formato que la revista electrónica, lo único que hacemos es agregarle la URL o el DOI. El periódico impreso, el periódico en línea, la página web con contenido estático, la página web con actualizaciones frecuentes, el diccionario en línea y las redes sociales como lo es YouTube y redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Entonces, el libro impreso debe tener el apellido y nombre del autor o autores, el año y el título del trabajo y la editorial. Recordemos que cuando el libro impreso tiene o el libro electrónico tiene más de una edición, antes de la editorial se le debe poner el número de edición. El libro electrónico, además de esta información, debe contener la URL o el DOI. Y por su parte, el capítulo del libro debe tener la información del título del libro como tal, así como el título del capítulo. Aquí me voy a permitir el título del capítulo o entrada, el nombre y apellido del editor y el número de edición, el volumen y las páginas, así como la editorial. Por su parte, la revista debe contener los datos de los autores, en caso de que sea más de uno, el año de publicación, el título del artículo en específico, el título de la revista, el volumen, el número de la revista, el número de la página de inicio y el número de la página al final. Y cuando es una revista electrónica se debe agregar la URL o el DOI. Bueno, a continuación vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos tipos de fuentes para ver en dónde podemos encontrar esta información. Entonces, aquí tengo este libro impreso que es la teoría general de la ocupación, el interés y el empleo, que me dice el qué es. ¿Quién lo publica o quién es el autor? Pues es John Maynard Keynes. Cuando lo publica, en este caso es la cuarta edición corregida y aumentada del 2003. Y donde lo publica es en la editorial el Fondo de Cultura Económica. Que aquí si vemos en las contraportadas del libro físico, del libro impreso, tiene toda la información que yo puedo necesitar para poner en mi referencia. Y así quedaría mi referencia en este caso de este libro impreso. Queda el apellido, la primera inicial del nombre, el año de publicación, el título del libro, la cuarta edición o la edición que sea y la editorial. Ahora, en el libro electrónico, aquí tengo este libro que se llama Números, Elementos de Matemáticas para Filósofos, que me dice el qué es lo que yo estoy referenciando. ¿Quién lo publica? Es el autor, Marco Panza. ¿Dónde lo publica? Bueno, aquí tenemos la URL del libro electrónico, pero además también tenemos el nombre de la página y esto también si abrimos el libro electrónico vamos a ver que igual que en el libro impreso, en la contraportada tiene el nombre de la editorial y el año cuando se publica, de tal manera que mi referencia quedaría con el apellido del autor, la inicial de su primer nombre, el año de publicación, el título del libro, la editorial o el sitio web en donde se encuentra
y la URL donde yo puedo encontrar este libro electrónico. Ahora, en el caso de una revista electrónica, yo tengo aquí esta revista que es Mundo Nano, revista interdisciplinaria en nanotecnologías, nanociencias y nanotecnología. Y vemos que el qué es el artículo que yo escogí para este ejemplo, es entre la comprensión y la predicción del funcionamiento de catalizadores sólidos. El quién es el autor, que es Juan Carlos Fierro González. Y el dónde, bueno, el cuándo es, aquí me lo indica la misma revista, es el año 2021. Y el dónde, vamos a ver que tenemos la URL, tenemos el nombre de la revista, pero también tenemos el DOI y en el dónde también podríamos ubicar el número de volumen y el número de la revista. De tal manera que mi referencia queda con el apellido, en este caso el autor junta sus dos apellidos y así tal cual se debe citar, con la inicial de su primer nombre, el año de publicación, el título de la fuente, el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas en el que se encuentra el artículo, en este caso desde la página 1 hasta la página 21, y aquí tenemos la URL de este artículo de revista. En el caso de un periódico en línea es similar al periódico impreso, lo único que se le agrega es la URL. Entonces, aquí tenemos el qué, que es el título de la publicación o del artículo que se publica en el periódico. En este caso sería el impacto de no poder consultar revistas científicas en instituciones públicas. ¿Quién lo publica? Pues el autor, que es Nelly Toche. Cuando lo publica, aquí en este caso tiene la fecha 28 de abril del 2021 a las 12:34 am. ¿En dónde lo publica? En el periódico El Economista, pero además también tenemos la URL. Entonces, esta es la información que vamos a incluir en nuestra referencia bibliográfica, en donde ponemos el apellido del autor, la inicial del nombre, la fecha de publicación, el título de la publicación, el nombre del periódico y enseguida la URL de la publicación. Luego tenemos un ejemplo con una página web en donde tenemos que en el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, Paola Villafuerte, que es quien publicó este texto, es la autora, lo publicó en 19 de marzo del 2020, este es el cuándo, y el qué es el título del artículo, el título de la fuente, que es Educación en tiempos de pandemia, COVID-19 y equidad en el aprendizaje. Entonces, mi referencia me queda igualmente con el apellido de la autora, la primera inicial de su nombre, la fecha de publicación, el título de la publicación, y aquí en el dónde vamos a poner los datos de en dónde podemos encontrar esa fuente. Aquí tenemos el Observatorio de Innovación Educativa Tecnológico de Monterrey y la URL. Ahora, en el caso de un diccionario en línea, como es la Real Academia Española, nosotros tenemos los datos de quién, que es la Real Academia Española, el dónde es en la URL y el qué es la definición de educación. En algunas ocasiones también podemos en el qué poner el número de la definición específica que nosotros vamos a elegir. Ahora, en este caso no tenemos el dato o la información de cuándo fue publicado, así que en otro video que les voy a compartir más adelante, les estaré diciendo qué hacer en caso de no tener toda la información. Les adelanto un poco, en caso de que no tengamos la fecha de publicación, simplemente le vamos a poner s.f. que significa sin fecha. De tal manera que la fuente queda, la referencia de la fuente queda así. Real Academia Española, entre paréntesis s.f. El término al que estoy haciendo referencia, que en este caso es educación, y aquí tengo el nombre de la página
y le voy a poner recuperado en la fecha en que yo la recuperé y la URL. Ahora, hoy en día es común también tener fuentes directamente de videos en YouTube. Entonces, en este caso, vamos a utilizar un video de la División de Investigación de ICE México, que el cuándo se puede ver aquí en la fecha que les selecciono, que les muestro aquí, que es el 4 de febrero del 2021. El qué es el título del video de la publicación en este caso, que sería herramientas para la investigación, cómo utilizar la herramienta de citas de Word. El dónde es la URL y quién es quien publica el video. En este caso, quien lo publica es la División de Investigación ICE México. Entonces mi referencia queda con el quién, División de Investigación ICE México, cuándo, el 4 de febrero de 2021, el qué es herramientas para la investigación, cómo utilizar herramientas de citas de Word. En este caso tenemos qué tipo de archivo es. Aquí tenemos, aquí me equivoqué en una E, ahorita lo cambio. Pero aquí tenemos que el dónde me dice en qué sitio web, en este caso es en YouTube, y tenemos la URL del video. Ahora, ¿cómo citar referencias que tenemos en redes sociales? Yo les voy a poner aquí el ejemplo de dos redes sociales que es Facebook y Twitter, pero además podemos utilizarlo también para Instagram o cualquier otra red social. Entonces, el quién es el nombre del autor, es quien publica, en este caso es Bill Gates. El cuándo, aquí tengo la fecha, 27 de enero. El qué es lo que él publica, el texto como tal que él comenta o que publica en la red social. Y el dónde lo que voy a hacer es ir aquí a la fecha que dice 27 de enero, voy a dar clic derecho y voy a dar clic en copiar enlace, de tal manera que mi referencia va a quedar con los apellidos y la primera inicial del autor, con el nombre del usuario, en este caso el nombre de usuario es Bill Gates, con la fecha de publicación, 27 de enero del 2021, y vamos a incluir las primeras 20 palabras de su publicación. Seguido, entre corchetes, vamos a poner qué tipo de contenido vamos a adjuntar. En este caso tenemos una imagen adjunta que es esta, la red social que sería Facebook y la URL. Esta URL es el enlace que yo copié de aquí y si le damos clic a este enlace me lleva directamente a esta publicación. Por eso es necesario hacerlo de esta manera. Lo mismo sucede para Twitter. Aquí tenemos el quién, que es UNICEF México, el cuándo, que es el 20 de abril del 2021, el qué es la publicación que hizo como tal, el post, y el dónde, igual que en Facebook, vamos a ir a la fecha, vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en copiar la dirección del vínculo. De tal manera que la referencia me queda como UNICEF México, seguido de cuál es el usuario en esta red social, sería UNICEF México todo junto. La fecha de publicación 20 de abril del 2021 y al igual que en el ejemplo anterior, voy a incluir las primeras 20 palabras de la publicación. Luego voy a poner también el tipo de contenido, en este caso igual es una imagen adjunta, la red social que sería Twitter y la URL del post que obtengo dando clic en copiar la dirección del vínculo. Estas son las herramientas que debemos tener en cuenta para incluir en nuestra lista de referencias. Ahora, las referencias son diferentes a las citas. En las citas únicamente incluimos el autor o autores, el cuándo, que es el año o la fecha de publicación, y el dónde, es decir, el número de página, el párrafo o el minuto y segundo en caso de que sea un archivo de video. Y esto este dónde se pone únicamente cuando es una cita textual o cuando es un dato específico que estoy tomando o una idea muy específica que estoy tomando de la fuente.
Bueno, eso sería todo. Aquí les dejo la lista de referencias donde pueden consultar más respecto a este tema y espero vernos en un próximo video. Que tengan una excelente semana.